ubicamos en el verso 1 y quiero hablarles de cómo Dios trabaja en el corazón de sus hijos para conformarnos a la imagen de Cristo. El propósito de Dios es que un día podamos verdaderamente llegar a esa meta, ¿verdad? Tener el carácter del Señor Jesús. Dios lo hizo con la iglesia neotestamentaria, trabajó para crear en ellos un carácter cristiano, el carácter de Jesús, para crear una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, como dice Efesios 5, Él creó una iglesia santa y gloriosa en el siglo I, y esa iglesia tuvo un propósito, como lo vamos a ver en esta mañana, y la enseñanza que tenemos es que nosotros tenemos que seguir la tarea que cada generación ha hecho, ¿verdad? Con el mismo proceso que Dios hace. Dios te trae a su reino y te mete en un proceso de transformación y de cambio. Cada día vamos cambiando, cada día tenemos una transformación. Es lo que vamos a aprender en esta mañana. Así es que vamos a Romanos 5, a Romanos 15, 1, y quiero decirte que para entender este pasaje tenemos que meternos en el aspecto histórico, porque el cristianismo llega a un mundo que desconoce totalmente a Dios. Los únicos que conocían de Dios era el pueblo judío, pero lo malo es que ellos se creían únicos porque decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Y cerraban la puerta a todo aquel que quería. Bueno, sí le permitían, pero con ciertas también restricciones. Entonces, las religiones que había en ese tiempo eran totalmente paganas, ¿sí? Alejadas de Dios. Y ese es el milagro, cómo por la predicación del Evangelio Dios trajo una transformación al mundo de ese tiempo. Si vemos la historia de las religiones, pues desde los persas fueron dualistas, pues ellos creían en dioses buenos y dioses malos, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar al Dios malo, había que honrar al Dios bueno. Y va caminando el tiempo, de ahí aparece un hombre llamado Zoroastro, que igual dejó huella en Persia, pero empiezan las comunicaciones y esta creencia llega a Grecia, llega a Roma, cuando ya tenían sus dioses. Ustedes ven, los dioses griegos, pues eran dioses mitad humanos y mitad divinos, ¿verdad? Entonces, si alguien se sabe las deidades romanas o griegas, podemos ver algo aquí, pero eran 12 griegas y 12 dioses griegos y 12 romanos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México hay un monumento que se llama la Diana Cazadora, pues era una diosa que adoraban, ¿quiénes? Los griegos. Los griegos adoraban era la diosa de la caza, ¿sí? Es decir, la gente salía a cazar, pues decían: nos encomendamos a Diana que nos ponga los animalitos, ¿verdad? Entonces aquí tengo la lista, ¿verdad? Los dioses griegos, el principal era Zeus, que era el dios del cielo, con D minúscula, y aparecen ahí muchos que hemos escuchado como Apolos, Afrodita, Hermes, Dionisio. Y los romanos pues copian algo de estas deidades y crean sus propios dioses. Ahí están Urano, Neptuno. Ellos toman de los planetas sus dioses, ¿verdad? El dios de la guerra, dioses de la guerra, de la fertilidad. Entonces se predica el Evangelio, hermanos, eso es lo maravilloso. Pablo, el gran predicador, enviado por Jesucristo, él lleva el mensaje a los paganos. Él no va a los judíos porque él era judío, él va a los paganos y les da el mensaje del Evangelio. Y hermanos, y dice la Biblia que por miles empezaron a llegar gente de estas creencias, ¿verdad? Como les decía, de los persas, los romanos heredaron una religión muy peculiar, era porque mucha gente seguía a este dios, al dios Mitra, ¿sí? ¿Alguien ha oído hablar de Mitra? Bueno, adoraban a Mitra. Entonces, que fue el resultado de los persas. Y Mitra, pues era la efigie, la figura
de un hombre joven que nace de una roca y en la efigie o en la figura él está sometiendo a un toro. ¿Sí tienes la figura, Miguel? Bueno, a grandes rasgos es eso, es un hombre que está sometiendo a un toro y está en una roca. Entonces la leyenda nace de una roca y está sometiendo a un toro. Entonces el mitraísmo fue una de las religiones principales de Roma. Era una religión mistérica o que usaba misterios. Usaba la iniciación para ir preparando a los adeptos en lo secreto, así como hay todavía asociaciones aquí en pleno siglo XXI que trabajan en lo secreto. Ejemplo, los del grado 1 hasta el 33, ¿quiénes son ellos? Los masones, exacto. O sea, si tú no eres, no te van a dar los misterios, entre comillas, ¿no? Va por grados, el que llega al grado 33, pues es el máximo grado. Entonces son religiones mistéricas que todavía existen. Ahí está, miren, ahí está sometiendo al toro, pero hay uno donde hay una roca y se ve que él está montado sobre la roca, pero está sometiendo a un toro. Bueno, ¿qué crees? Que la tauromaquia viene de aquí. O sea, la fiesta de toros viene de un culto a Mitra, ¿sí? Donde el torero con sus banderillas y su capote representaba al sacerdote. A los que les gustan los toros, ¿no? Que sepan del origen, desde dónde viene esa creencia. Y claro, tenía un significado, era someter la brutalidad interior de cada uno. Es decir, tú tienes que someter tu brutalidad o bíblicamente tu pecado, ¿verdad? Entonces estas religiones secretas pues hacían a un lado todo lo que era Dios, ya no, tú puedes. Entonces el mitraísmo ocupó gran parte del imperio romano. Por eso es que, hermanos, cuando viene la predicación del evangelio, se convierten griegos, se convierten romanos, persas, pero todos venían de culturas diferentes. Y qué difícil sería convivir con gente de culturas diferentes si no hubiera algo que uniera a esa gente. Pues miren qué maravilloso. Dios a través del Espíritu Santo trae a toda esta gente. Y claro que había hermanos mayores que ellos tenían el conocimiento. ¿Quiénes eran esos hermanos mayores? Los judíos. Los judíos, porque ellos, los que creyeron, pues conocían las escrituras y sabían que se estaba cumpliendo la escritura en su tiempo. Entonces los mayores tenían que guiar a ¿quiénes? A los menores en el conocimiento. Entonces, qué difícil sería convivir con gente que viene de diferentes estratos culturales y de diferentes creencias, pero Dios lo hizo y lo logró. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo, hermanos. Podemos entender esta epístola, Romanos 15:1. Miren lo que dice Pablo. Dice, así que los que somos fuertes, él se incluye, ¿verdad? Porque era judío, maduro. Así que los que somos maduros debemos soportar, ¿qué dice? Las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, era claro que la gente que venía con esta cultura, pues les faltaba conocimiento, pero tenían lo principal, tenían algo en su espíritu, Cristo. Entonces tenían que crecer en el conocimiento. Entonces Pablo dice, hermanos, vamos a soportar los riegues, ¿qué otra cosa? Flaquezas, las debilidades, los errores de los que acaban de llegar y no agradarnos a nosotros mismos, porque seguro estaban diciendo ya adorábamos a Zeus, pues es lo mismo, ustedes adoran a Jehová, entonces Jehová, pues Zeus entonces es Jehová, me imagino, ¿verdad? Y los romanos también, pues es que es el mismo Dios. Entonces la enseñanza de los apóstoles era traer la unidad de pensamiento a la iglesia de ese tiempo. Entonces, como les decía, estaba formada por muchos gentiles que eran asiáticos, griegos y romanos. Entonces, desde el punto de vista natural, no era fácil esa convivencia, ¿verdad?
En un lugar, si no es fácil la convivencia, ¿qué sucede con los grupos? Se pelean, se separan, ya no voy, ya me enojé. Pero Dios lo logró, hermanos, porque la iglesia se mantuvo unida a pesar de lo que los ojos naturales pudieran ver, porque Dios trabajó ¿en dónde? Y sigue trabajando ¿en dónde? En el corazón de las personas. Es Dios el que obra el milagro para transformar mi forma de ser y mi carácter. Y vamos aprendiendo las virtudes del carácter, ¿verdad? Porque el carácter de Cristo es virtuoso, ¿verdad? ¿A qué me refiero con virtuoso? Pues es lo máximo, ¿verdad? Entonces somos llamados a vivir con el carácter de Cristo. Y vayan al verso 2 de favor de Romanos. Miguelito, dice 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Entonces dice, este es el propósito. Cada vez que nos reunimos, nos vemos, nos visitamos. Si tú me visitas en mi casa, yo te visito en tu casa, nos tomamos un cafecito, tomamos una botanita. ¿Cuál es el propósito? Edificarnos. Es para edificarnos. ¿De qué hablan los creyentes? Pues de la Escritura, ¿no? Cuando somos nuevecitos, yo me acuerdo, nos juntamos puro nuevecito, ¿verdad? Y convivíamos cada domingo, terminaba la reunión, ¿en casa de quién va a ser? Pues en casa de fulanito. Y ya nos poníamos de acuerdo, se preparaba un ambigú, y ahí estábamos 3 o 4 horas conviviendo. ¿De qué hablábamos? De la palabra, porque estábamos deslumbrados, no era nuevo, todo nuevo. Y el tiempo ni se sentía. Entonces, para ir siendo conformados primeramente en el conocimiento. Entonces, es el propósito de reunirnos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice Pablo, en lo que es bueno para construcción, para construir, nunca para dividir, nunca para meter cizaña, ¿verdad? O sea, nunca para hablar mal de, ¿sí? Porque eso no edifica. Entonces dice Pablo que si nos juntamos, nos reunimos, ministramos, hagamos todo para construir, levantar, edificar. Verso 5. Verso 5 de Romanos. Pero el Dios de la paciencia, aquí entro en el tema, dice, pero el Dios de la paciencia, di conmigo paciencia, y de la consolación o del aliento, el que da confort, les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo. Claro, ¿según quién? Cristo. Que su vida se centre en Cristo, que sean del mismo pensamiento, del mismo sentir. Porque aparte de esto había enemigos por dentro y por fuera. Afuera el enemigo, ¿quién era el enemigo de la iglesia cristiana? El judaísmo. El judaísmo que no se convirtió. Y luego los romanos. Entonces 2 enemigos recalcitrantes en contra de la iglesia. Judíos no convertidos y romanos. Y las luchas por dentro eran los que trataban de dividir el grupo, los que trataban de dividir el rebaño, ¿verdad? Entonces la gente tenía que estar pero bien lista. Gracias, el hombre, esto humanamente es imposible. Si el Espíritu Santo no hubiera estado, no se hubiera logrado nada. Pero hermanos, la iglesia perseveró porque tuvo paciencia. Ahora, estudiando, ¿qué es la palabra paciencia? Te digo el griego. El original es macrotumia. En griego la palabra es macrotumia. Formada de 2 palabras. Macro, ¿qué te imaginas que es? Gigante, ¿verdad? Micro es chiquito. No dice macro, muy grande. Y tumos significa como carácter, así un carácter enorme, es decir, que puede soportar muchísimo sin ceder, sin enojarte, sin romper, sin dividir. Esa es paciencia. Es macrotumia. Puedes escribirlo así, es en griego. Macrotumia. Macro, una gran cantidad de carácter para bien. Es decir, que necesitamos esto, ¿verdad?
Porque, hermanos, enfrentamos en la vida muchos problemas, demasiados problemas. Y si no tenemos macrotumia, ¿qué nos va a pasar? Vamos a caer, vamos a ceder. Necesitamos macrotumia en el hogar, ¿sí? En la convivencia en el hogar, esposo, esposa, hijos. Cuando hay hijos adolescentes necesitas mucha macrotumia. Decía un pastor, ¿quieres empezar una bronca en el hogar? Manda al adolescente a lavar los trastes. Dice, y seguro que va a haber bronca, porque ya va a poner al papá en contra de la mamá. ¿Qué se necesita? Macrotumia, mucha paciencia. Hermanos, la iglesia soportó eso. Fíjense, los perseguidores tenían que estar bien pacientes, ¿sí? Eso es lo que significa paciencia, ¿verdad? Que te estén, y muchos lo experimentan, a veces hay gente en el trabajo que te está duro y duro y duro y duro, y estás ya listo casi para... Necesitas a Cristo, para que Cristo traiga, amén, ahí vamos a llegar, traiga la respuesta. Entonces, somos llamados a crecer en ese carácter. Cuando vemos el carácter de Jesús, hermanos, él no viste mal las formas. Siempre con la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. De todo su ministerio hasta la cruz, nunca perdió el sentido de lo que estaba sucediendo. Aun cuando lo golpeó el soldado romano, por contestar bien, Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? Sí he contestado bien. Ofendió al soldado romano, lo puso en su lugar. Dice, ¿por qué me golpeas si estoy hablando bien? O sea, no es un Jesús tímido que acepta todo y pues pégame, no, le dice al soldado romano, ¿por qué me golpeas? Pero no lo ves impaciente, ¿sí? A lo largo de todo su proceso por Pilatos, muestra una entereza de carácter cabal. Bueno, la voluntad de Dios es que así seamos, ¿verdad? De los problemas de la vida. Pues esta vida no es fácil, alguien se adelanta, se muere, te dicen tienes cáncer, la vida es así, o tienes una situación complicada, difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios, no me quieres, que tú no tienes la potencia para que yo sane. Pues Dios la tiene. Pero no te enojes con Dios, ¿sí? Porque muchas de las cosas que padecemos fueron propiciadas por nosotros, ¿sí? Si yo me estoy enojando todos los días, ¿qué le va a pasar a mi hígado, a mi bilis? Dios, ¿por qué permitiste? Dice el Señor, no la cuidaste, hijito. No eres buen administrador de mi gracia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo la iglesia? Tuvo macrotumia, paciencia, ¿sí? Verso 5, pero el Dios de la paciencia, y Dios ha sido demasiado paciente. Por eso Moisés dijo, Dios es grande en misericordia, ¿cómo dice? Tardo para la ira, el Señor es tardo para la ira y grande en compasión. O sea, Dios no es de que te da la primera, la segunda, la quinta, el Señor no te da, te va a dar. Dios no es hombre. Entonces, necesitamos macrotumia en cada área de nuestras vidas. Vayan a 1 Tesalonicenses 1, 2, 4. ¿Cómo trabajaba la iglesia? 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Dice, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por ustedes, dijo Pablo, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. ¿Por qué oraba Pablo? Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra. Dice, de la obra de su fe, nos acordamos de ustedes, de la obra de su fe. Dice que la fe obra o trabaja. ¿Cuál era la obra? Lo que estamos hablando. Porque si ves, la paciencia.
O sea, la fe obra la paciencia. Si tienes fe en Dios, en su plan, ¿qué va a obrar? Paciencia. Te corren de la chamba, ¿sí? Mañana llegas, se acabó el trabajo. ¿Qué vas a hacer? En primer lugar, confía en Dios. Todo lo que nos sucede va a ayudar para bien. Como hay un dicho, ¿cómo dice? No hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, pero ya te genera un problemita, ¿no? Dices, ¿sabe qué? Ya no va a trabajar. Ahí me lo hicieron hace muchos años. Y claro, sí te mueve el tapete, pero si sabes en quién has confiado, bueno, Dios, pues tú eres mi Dios, tú tienes la respuesta. Yo tengo que suplir para mi hogar, tú vas a decirme cómo. Hace algunos años me pasó así. Yo hice mi plan, voy a sacar tanto de aquí, y gano tanto al mes. Trabajaba en una empresa y que me dicen, no puedo sostener sueldo. ¿Qué voy a hacer? Y sí, claro, sí te entra pues no te ríes, ¿no? No, somos carnita, ¿no? Como que sí te entra el desasosiego, ¿no? Pero ¿qué hice? Inmediatamente me postero al Señor, tú sabes mi necesidad, yo no voy a hacer nada, solo tú guíame, ¿qué debo de hacer? No le voy a decir nada al patrón, ya no le voy a decir, oiga, por favor, déme la chama, no. Ya dijo, ya se acabó. Hermanos, era el mes de diciembre. Yo esperaba, estoy hablando de los 90s del siglo pasado, ¿verdad? Entonces mis cuentas era bien poquito, eran 1,200 al mes de este tiempo. Hermanos, fueron pasando, fue el lunes, el martes, el miércoles, y pues no se veía, busqué, ya ven que el periódico traía ahí se solicita empleado, y dije, necesito hacer algo. Hermanos, pues no pasó toda la semana, nada. Y que me llega un regalo divino, me llega un regalo de Dios por el doble de esa cantidad. ¿Sí? Fíjense cómo Dios tiene cuidado de uno. Dios me suplió, ¿sí? A través de ángeles, cuando digo ángeles, personas, ¿sí? O sea, Dios suplió todo. ¿Cuál pesar? Ahora entendí, te digo algo, ese trabajo, en este trabajo bajé como 5 kilos en 3 meses. Entraba yo a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Me daban chance nomás para venir al estudio bíblico de los miércoles, 10 de la noche. Llegaba yo con mi desayuno por el trabajo, no comía. Porque cuando iba a comer, váyase allá, váyase a este lugar y traiga las piezas. Y nomás tomaba agua. Entonces empecé a bajar. Bajé como 5 kilotes, ¿sí? Pero, y al final dije, pues es Dios quien me cerró la puerta. ¿A dónde iba yo si seguía ese ritmo? Pues me iba a enfermar. Entonces Dios a veces hace las cosas y no te das cuenta. Dios mismo te cierra la puerta y dice, no es por aquí. Todo cambia. Si Dios nos salvó hoy, Él me va a salvar mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene. Me ha salvado 40 años. Pues esa es la bendición que tenemos. Dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe. ¿Cuál era la obra? Paciencia. De la obra de su fe. Del trabajo de su amor, la unidad entre los hermanos y de su constancia, ser constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque veían el futuro, decían, porque estaba escrito que Dios iba a quitar el sufrimiento de la iglesia, que Dios iba a poner a los enemigos bajo el estrado de los pies bajo los pies de Cristo. ¿Ustedes leído eso? En breve, dice Pablo, Dios pondrá a Satanás bajo los pies de Jesús. Y sucedió. En el año 70 terminó el fin de la persecución judía. ¿Quién se encargó de los judíos? Roma. Y dio descanso a la iglesia.
Y la iglesia empezó a evangelizar. Fíjense, fue el tiempo donde Dios une todas las cosas para darle a la iglesia todo lo que necesitaba para predicar el evangelio a todo el mundo conocido. Y lo asombroso, verso 4, de favor. Porque conocemos, aquí está la clave, porque conocemos, hermanos amados de Dios, ¿cómo dice? Su elección. Si Dios te ha traído, Dios te va a sostener. Si tú estás en Dios, Dios se ha encargado de ti, se va a encargar de ti hasta la fecha. ¿Sí? Si tú vives en Dios, no tenemos por qué vivir sobremanera preocupados. No quiere decir que no te preocupes, pero Dios tiene la respuesta a cada situación. ¿Qué necesitamos? Macrotumia. ¿Qué necesitamos? Macrotumia, paciencia. ¿Qué es macro? Grande, carácter. Para no enfadarse, no enojarse, no hacer una tontería, ¿verdad? Necesitamos macrotumia. Según Tesalonicenses 1, verso 3. En todas las iglesias fue el mensaje de Pablo, que fueran fieles, que esperaran. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. ¿Cómo crecía la fe? Otra vez. ¿Cómo crecía la fe? Por la paciencia. Porque por la paciencia crecemos. Oramos a Dios por una situación, Dios la cumple. ¿Qué respuesta tienes? Dios me contestó, vi el milagro de Dios. ¿Qué le pasó a tu fe? Se fortaleció, creciste en fe. Dice, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Unidad, es decir, unidos. No importa que tú seas griego, que tú veniste de Zoroastro, que tú veniste de los romanos. No fue fácil, principalmente para los judíos, que eran muy racistas. Verso que sigue, verso 4. Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos, nos presumimos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Entonces, a pesar de la persecución, la iglesia que tenía paciencia. No importa, decían, sabemos a quién hemos creído. Cristo dijo que va a venir por nosotros, lo creemos. Y se mantuvieron hasta el fin, hermanos. Verso que sigue, Miguelito, de favor. Ya ves, ya, hasta ahí nada más. Entonces, ¿cómo viene la unidad, hermanos? Esta unidad en un montón de personas de caracteres diferentes, de creencias diferentes, pero unidos por Cristo. Esa unidad se da si hay sometimiento ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? No importa de tu estrato, tu cultura, el principal nombre que nos une es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la Biblia habla mucho de paciencia, ¿verdad? Romanos 5:5, que es nuestro tema, el Dios de la paciencia. Cuando Jesús les dice a sus apóstoles, ¿sí? Les dice, no va a ser fácil, ¿sí? Le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para que te zarandee como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Se lo entregó al diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo era? El diablo es visible. El diablo no es con cuernos, ni tiene cola, ni es rojo, ni tiene mala cara. ¿Cómo? Exactamente, o sea, el judaísmo, como ven, los apóstoles fueron, claro, por el Espíritu de Dios, fueron valientes, y Pedro iba a padecer. Entonces alguien le dijo a Jesús, o se enteraron, andan buscando a Pedro, y el Señor sabía que lo iban a encontrar, y le dice, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. No dice, te lo voy a quitar. Yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, ¿qué le dice? Debes de tener paciencia.
Que tu fe no falte es que seas paciente. Y a sus apóstoles les dice, con su paciencia ganarán sus almas, porque se requería paciencia en ese tiempo por la persecución. Hoy, ¿cuál persecución hay? Estamos en la gloria de la bendición, porque eso ya pasó, no se va a repetir. ¿Dónde estamos? ¿Quién te está persiguiendo? Nadie. A menos que algunos se enojan, ¿verdad? Pero pues no es persecución. Ya te convertiste en cristiano. De ahí no pasa, ¿verdad? O en el trabajo sí se burlan de ti algunos, ¿sí? Ahora este ya se volvió santito. Ahora es aleluya, ¿verdad? Ahora ya va con sus hermanos, ¿verdad? Y te agarran de botana, ¿sí? Eso es real. ¿Qué necesitamos? Macrotumia. Porque los quieres convertir, que conozcan el amor de Dios. ¿Sí? Tú quieres que ellos conozcan lo que tú conoces. Entonces, a veces tienes que aguantar. No es fácil, pero Dios lo hace. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hermanos míos, esto es difícil. Tengan por mayor gozo cuando se hallen en diversos exámenes. Cuando se hallen en diversos exámenes, ¿verdad? Le dices a un muchacho de preparatoria, examen de matemáticas, ¿cómo se pone? Tengo que estudiar, ¿no? Bueno, aquí en cuanto a la fe, Santiago les dice, hermanos, viene la prueba, verso 3. 3, de favor, Miguelito. Sabiendo, dice, que la prueba de su fe, sabiendo que la prueba de su fe va a producir paciencia otra vez. Entonces necesitamos paciencia. Digo, aún entre nosotros, dentro de una familia grande, ¿sí? Chica, en un lugar de 12, donde hay 2 hermanos nada más, se la llevan más tranquila, porque las relaciones entre ellos nada más son 2 relaciones. Si se enojan los 2, se separan. La otra es que estén juntos. Pero si aumentas 1, que ya sean 3, fíjate las relaciones en cuánto aumentan. 1 por 2 por 3, 1 por 2, 2 por 3, 6. Entonces ya se vuelve complicado porque ya hay 6 relaciones diferentes, 2 contra 1, ¿sí? 1 contra todos. Y puedes hacer tú en tu casa cómo es esto. Ahora aumenta 4. Las relaciones son 1 por 2 por 3 por 4, 4 por 3, 12 por 2. ¿Son cuánto? 24 relaciones, pero ese es que no los puedes, 4 no los puedes controlar, necesitas macrotumia, porque todos tienen, según ellos todos tienen razón. Él me pegó, él me quitó, y tú dices, ¿a quién le voy? ¿Qué hago? ¿Qué escucho? Antiguamente, a mí me pasó, o sea, los padres no se andaban por las ramas, ¿no? Nos daban a todos. Sí, para para no regarla, decían, pues a todos les toca, ¿no? Entonces le tocaba a todos, ¿sí? Tu varacito, y claro que la vara dolía. Sabio o no, pero nos mantuvieron quietos, o sea, no hubo parcialidad. Entonces, como el papá entendía, no puedo sacar quién fue, entonces todos merecen la varita. ¿Qué sucedió? Que después la pensábamos, ¿no? Porque no es que todos la pagamos. Entonces, entre más grande es el grupo, más difícil es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, vamos a pintar el salón, lo ponemos en concurso. Hagan su papelito, por favor, ¿de qué color pintamos? Va a haber de azul, de verde, de morado. Es difícil llegar a un acuerdo. Entonces, por eso es que mejor pintamos de blanco. Entonces, en cada lugar donde hay seres humanos necesitamos paciencia. Señor, que sea yo de grande carácter. Así es, ¿sí? En el hogar, 2. Como dice un refrán, uno ve el vaso medio vacío, el otro lo ve medio lleno. Y es problema, porque si Dios lo ve medio lleno, yo lo veo medio vacío, que es lo mismo, ¿verdad? Pero nadie sale de su error. Mejor le decimos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Para que disfrutes esta vida que es cortita, ¿eh?
Si te la pasas enojado, enojada, no vas a disfrutar, se te va a acabar el hígado. Mejor disfruta la vida. Porque ahí estamos en ese plan. ¿En qué área bíblica estamos? ¿Estamos en la ley? En la plenitud. Se llama disfrute, ya todo, ya ahí Dios hizo todo en Cristo. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ni evangelizar al mundo, porque el mundo está evangelizado ya. ¿Quién lo evangelizó? La iglesia primitiva y los apóstoles. Hay gente que tiene Biblias en su hogar, aunque no las leen. Saben de Cristo. La mayoría de gente que tiene Biblias en su casa y no las lee, Salmo 91, porque es el de la buena suerte. Aunque no lo leen, pero Salmo 91, ahí lo tengo abierto. Evangelismo ya se hizo a nivel mundial. ¿Qué es el evangelismo? Dar a conocer la obra de Cristo. Entonces, ¿dónde vivimos ahora? Hacer consciente a la gente de lo que ya Dios nos dio hace 2000 años. Hacer conciencia, concientizar que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, y la vida eterna está disponible. No es cuando te mueres, la vida eterna la tienes cuando crees. Porque ¿qué es vida eterna? El conocimiento de la obra de Dios para tu bien. Me perdonó, me justificó, me santificó, me dio propósito, me dio plan. Esa es vida eterna. ¿Qué me hace? Libre de temor. Tengo miedo a nada, ni nada. Porque Dios va guiando mi vida. Entonces, ¿cuál fue el resultado, hermanos? Me quedé ahí. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mas tenga la paciencia, dice Santiago, su obra consumada, para que sean maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Dice que si eres paciente, eres triunfador, que le estás dejando todo a Dios. Señor, yo no puedo con este problema, yo lo entrego a ti, Señor, guíame. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Y agrega, y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a dónde debes de ir? A la Biblia. Pídala a Dios, ya la tenemos aquí. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no dice, ¿cómo me pide sabiduría? Pues Dios dice, no, qué bueno. Y te será dada. Resultado. ¿Cuál fue el resultado de la unidad de la iglesia, hermanos? En 4 siglos terminaron con las religiones mundanas. En el siglo IV, el mitraísmo está en el suelo, no se vuelve a levantar. Las religiones griegas, abajo. Las religiones romanas, hermanos, el cristianismo triunfó. Desafortunadamente, en el siglo IV se forma lo que conocemos como la iglesia católica, ¿verdad? Pero el cristianismo destruyó la idolatría de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo hizo? Dios a través de la iglesia. Dios a través de la iglesia transformó su mundo, y es lo que hacemos nosotros. En una familia alguien empieza con el conocimiento, lo lleva a la mamá, lo lleva al papá, lo lleva a los hermanos, y al rato vemos a todos bendecidos. Es el propósito de Dios. Resultado, Romanos 15:13. Resultados espirituales. ¿Ya vieron los resultados de la unidad de la iglesia? Destruyeron la idolatría. Y el Dios de esperanza, dice Pablo, los llene de un poco de gozo. ¿Así dice? Dice de todo. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el... Qué maravilloso versículo, hermanos. Póntelo ahí en tu recámara, ¿verdad? Ese pedacito. Y el Dios de esperanza os llene. ¿Qué esperas? Que Dios resuelva. Úsalo. ¿Qué has orado que todavía no tienes? Pon esto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y toda paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder, además, del Espíritu Santo. Dice que tu esperanza aún está centrada por la obra del Espíritu Santo.
¿Qué otra bendición espiritual tenemos? Romanos 15, 33. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Y termina la carta. Amén. Qué maravilloso. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Pero ¿qué se necesitó antes para obtener esto? Macrotumia. Macrotumia. Ir caminando, ir caminando. No lo vemos todavía, pero Dios lo está haciendo. Está arreglando la situación. De la índole que sea, financiera, de familia, hogar, propiedades. Señora, guíame, ayúdame. Amén, hermanos, tenemos una gran riqueza en Cristo Jesús. Ahora, está caminando la iglesia, hermanos. Las religiones siguen atacando. Se levanta un grupo de los persas, porque viene de los persas, llamado el gnosticismo, que hasta la fecha existe. ¿Cómo dije? Gnosticismo. Donde ellos dicen, no, nosotros no creemos en redención y de Cristo. Nosotros creemos en que vamos a ganar por nuestro esfuerzo, manteniendo nuestra carne y manteniéndonos en el culto. Igual son grupos mistéricos que manejan misterios, ¿verdad? Ese sigue hasta la fecha, el gnosticismo. Y Pablo ve esa situación, y vayan a Colosenses 2. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, ve que Mitra está perdiendo, que las deidades romanas, griegas, igual están sucumbiendo, pero viene el gnosticismo, verso 2, Colosenses 2:2, dice: dice el verso 1, pero quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes, o sea, espiritual y de oración, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Y cuál era su deseo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas espirituales de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Vean que habla de misterio, porque los gnósticos hablaban de misterios. Dicen, solo hay un misterio, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo usa este pasaje en contra de los gnósticos. Solo hay un misterio, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, y en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, aunque son muy poquitos los gnósticos a nivel mundial, pero ahí están, esos son anticristianos. Entonces ven a Cristo como un maestro nada más, como Zoroastro, como Buda. Entonces necesitan a Cristo como todas las personas. Pero ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Si conoces a uno, paciencia, macrotumia. Hay testimonios de gente que dio el mensaje, tuvo oposición y siguió orando, dijo: Dios, pues tú tienes los tiempos. Bueno, si pasa, la gente después de años vienen al Señor. La gente oró años. Normalmente estos testimonios son de familia, no de una mujer piadosa, ora por su marido, que no la comprende, con vicios, pero la mujer no pierde la fe todos los días, Señor, que tu gracia alcance a mi marido. Y un día el marido escucha la oración y dice: Señor, tú sabes que amo a mi esposo y que me interesa que esté en el cielo contigo, y él llega y escucha y el Espíritu Santo lo toma. Voy contigo a la reunión. Hoy no vino una pareja, pero hay el testimonio de la familia. La hermana empezó a buscar y fue a una congregación, se levantaba temprano, todavía el viejo estaba dormido, entonces se apuraba, iba a la reunión, ya que más o menos se iba a despertar, ya llegaba, ya
su desayunito y toda la cosa, pero el otro se dio cuenta, ¿dónde vas? A ver, no, pues voy a una iglesia. ¿Y quién te mandó o quién te invitó, no? Hermanos, fue tan paciente la hermana que decía, bueno, dame permiso, no te quito nada, yo voy. Y la hermana yendo, orando, hasta que un día le dice, voy contigo. Aquí están con nosotros, no les digo quiénes son, pero es su testimonio del hermano, ¿verdad? Un día que me animo a ir, y se quedó para siempre, ¿no? Porque ya después de algunas semanas lo ponen a recoger la ofrenda y aquí está el hermano, ¿verdad? Pero la hermana perseveró, paciencia. Yo pienso que pensaba, este viejo lo tengo que ver sentado en la banca conmigo, ¿verdad? Lo voy a ver sentado ahí conmigo. Hermano, sucedió. Un día que ellos den su testimonio, pero es con gran paciencia. Amén. Entonces, todos hay situaciones que quieren cambios. ¿Qué necesitamos? Orar a Dios y ser pacientes. Amén. Damos gracias. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu preciosa palabra, Señor, que nos habla de la importancia del carácter, Señor. Y, Señor, yo declaro que yo te necesito, Señor. Que yo no puedo ser paciente si tu Espíritu Santo no me guía, Señor. Si tu Espíritu Santo no está trabajando en mí, yo no podía tener esta paciencia, Señor. Pero gracias que a través de Cristo, como dice Pablo, llegamos a un pleno entendimiento y podemos ser partícipes de todas las buenas cosas espirituales. Gracias por cada persona aquí reunida. Tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces sus pensamientos, Señor. Tú conoces qué anhelan, Señor. Y no eres ajeno a cada petición y a cada necesidad. Mi oración es que cada uno se vaya bendecido, viendo la vida bendecida por Jesucristo. Y que, Señor, puedan experimentar en esta semana tus milagros, Señor. Que en lo más mínimo, en lo más sencillo, ahí estás tú ayudándonos, guiándonos para disfrutar, Señor, las grandes cosas que nos has dado en Jesucristo. Te bendigo y te doy gracias, Padre, por toda esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los siga bendiciendo, hermano.